Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas a nuestra nueva Aula de las Ideas. Hoy estamos con el senador Iván Cepeda, senador del Polo Democrático y del Pacto Histórico. Bienvenidas a las personas que nos están viendo desde la sede de Medellín a través de Poli TV y a quienes pues sacaron parte de su tiempo para venir hoy acá presencialmente al auditorio. Senador, buenos días. Muchísimas gracias por el tiempo y por estar aquí. Gracias. Para participar en una aula de las ideas más del proyecto educativo Campos Creativos de la Facultad de Sociedad y Educación de acá del Politécnico Gran Colombiano. Muy amable. Senador, empecemos de una vez. La idea es que podamos explicar la propuesta de paz total de la que su merced siempre pues ha hablado en diferentes ocasiones, pero yo estoy seguro que acá mucha gente quiere conocer sobre el proceso con Álvaro Uribe Vélez, primero que todo, ¿sí? Aquí hay muchos estudiantes de Derecho, seguramente muchos de nuestros estudiantes eran unos niños cuando pues todo este proceso comenzó y para muchas personas puede ser un proceso que puede ser tildado como un problema personal, ¿sí? Entonces, no sé si a grandes rasgos le puedo explicar a los presentes y a los que nos ven por Poli TV por qué ese proceso es importante y por qué su merced ha estado pues protagonizándolo durante todos estos años. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Politécnico por esta invitación y a todas y todos ustedes por estar aquí. Parece que tuvimos un malentendido sobre la hora y me disculpan por estar pues un poco tarde a esta cita. Entonces voy a abordar en el orden propuesto el asunto. Lo primero es el proyecto de lo que hemos llamado una paz total para Colombia en los próximos años. Baste decir contextualmente que todas y todos hemos podido ver cómo en 11 departamentos, dicen algunos medios de comunicación, y en decenas de municipios, se habla de más de 80 municipios del país, ha habido una reacción virulenta del llamado Clan del Golfo a la extradición de su líder, el señor Dairo Antonio Usuga alias Otoniel, lo cual riñe, pues, de manera absolutamente fehaciente con la declaración del presidente de la República, Iván Duque Márquez, diciendo que la extradición de este capo iba a significar el fin de esta organización. Pues no, lo que tenemos es que es una organización gigantesca que puede tener hoy más de 6.000, 7.000 hombres armados, que hace presencia en toda la costa pacífica, en toda la costa caribe, en buena parte de los departamentos del interior y también en la frontera con Venezuela, en la frontera con Ecuador, en fin. Y eso lo señalo porque también de manera contextual lo digo, hace un par de semanas, no sé si ustedes habrán visto eso, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que en Colombia se están desarrollando simultáneamente 6 conflictos armados. 6 conflictos armados. No los voy a enumerar uno por uno, pero está obviamente el conflicto armado entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional, el Estado y el Clan del Golfo, el Estado y las oficinas del narcotráfico y las disidencias y guerras entre ellos. Eso todo lo señalo para simplemente decir que un vaticinio que ha hecho un muy prestante sociólogo y estudioso del conflicto armado colombiano, que se llama Francisco Gutiérrez, quien ha publicado recientemente un libro con una pregunta: ¿estamos ante un tercer ciclo de violencia en Colombia? El vaticinio de que podemos entrar en un tercer ciclo de violencia es un vaticinio correcto. A pesar del proceso de paz
del que hablaré ahora, de 2016, que arrojó resultados históricos muy significativos para el país. El hecho es que la política de este gobierno, que se ha dado en llamar paz con legalidad, no ha sido otra cosa que la reedición de otra política distinta, que es la política de la llamada o mal llamada seguridad democrática. Y eso podríamos conversarlo en detalle. Y el resultado de esa política es esto que estamos viendo. Una vuelta al conflicto y, como dice Francisco Gutiérrez, la posibilidad de un tercer ciclo. Él habla de dos anteriores. El primero que se inició, digan ustedes, hacia los años 30 del siglo pasado y que terminó en lo que se llamó la época de la violencia, con su pico más importante el 9 de abril de 1948, con el surgimiento de las guerrillas liberales en los llanos orientales, la existencia de los primeros grupos paramilitares contemporáneos llamados pájaros o chulavitas. En fin, ese conflicto que dejó, esa violencia que dejó, mal contados 200.000 compatriotas muertos, cientos de miles desplazados, y que fue la primera expresión contemporánea, no digo que en el pasado no hubiera violencia, pero la primera expresión contemporánea de este problema que llamamos la violencia. Luego vino otro ciclo que arrancó a mediados de la década de 1960 y que tiene que ver con que no se resolvieron los problemas que dieron lugar a ese primer ciclo, el problema de la tierra, el problema de la participación política, democrática, y surgieron las guerrillas, como ustedes saben, hacia el año 1964, las guerrillas de las FARC y del ELN, y posteriormente, en la década de 1970, guerrillas urbanas como el M-19, el Ejército Popular de Liberación y muchos otros grupos. Y paralelamente, en los años 80, este segundo ciclo de violencia se vio reforzado con lo que se ha llamado la política de la lucha o de la guerra contra el narcotráfico, que desató otra guerra simultánea, esta vez una guerra entre los carteles, si ustedes recuerdan, de Medellín y Cali, que posteriormente se convirtió también en una hidra de Lerna, es decir, en un monstruo de 1000 cabezas, en el que surgieron muchos otros carteles, oficinas del narcotráfico, como la poderosa oficina de Envigado en la ciudad de Medellín, en fin. El acuerdo de paz de 2016 con las FARC nos hizo ilusionar con la posibilidad de que íbamos a poder clausurar la violencia. Y efectivamente, como lo dije hace un momento, trajo importantes resultados. No porque se cumpliera el acuerdo, no hubo o no ha habido reforma agraria o rural, como lo plantea el primer punto del acuerdo, no ha habido reforma política democrática, como lo plantea el segundo punto del acuerdo, y tampoco se ha cambiado el paradigma de la lucha contra el narcotráfico, que es el cuarto punto del acuerdo. Mal que bien, se ha desarrollado el quinto punto, que es el de las víctimas, y el tercer punto, que es el punto de la desmovilización y reincorporación de miles de personas que pertenecieron a esa guerrilla. Pero los efectos de ese proceso son otros. Yo los ubicaría en el terreno de la cultura política. Ha habido un cambio desde el 2016 hasta esta fecha, que tiene que ver con que ha surgido, mal que bien, y podríamos debatirlo si ustedes quieren, un sentimiento, especialmente en la juventud, que yo llamaría antibelicista, pacifista. Ha habido mucha discusión en el país, tal vez como en ninguna otra época, sobre qué es la guerra, qué es el conflicto armado, cuáles son sus orígenes, por qué es necesario acabar con ese conflicto, con esos conflictos, por qué es necesario superar la violencia. Y los jóvenes, las y los jóvenes, han venido participando de manera creciente en la política. De tal forma que, por ejemplo, vimos el 28 de abril, para no ir más lejos, un poderoso estallido social en las calles y plazas públicas de este país, en las cuales
centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas salieron a ejercer su derecho a la movilización, en su gran mayoría de manera pacífica. Y eso no lo digo yo, lo dicen las propias estadísticas del gobierno, que dicen que de las más de 12.000 movilizaciones que hubo en esos 3 o 4 meses, de esas 12.000, 11.000 y tanto fueron pacíficas. Hubo un porcentaje menor en el cual hubo hechos de violencia, pero también hubo una violenta represión de esas movilizaciones, y a lo que voy a que en esas movilizaciones la participación más dinámica, el liderazgo de muchas de esas movilizaciones estuvo en cabeza de jóvenes, jóvenes estudiantes, jóvenes de barriadas populares como en Cali, los llamados jóvenes de la primera línea. Bueno, yo creo que esa es una reacción que corresponde también al espíritu que generó el Acuerdo de Paz de 2016, y podemos hablar sobre eso. Y otras consecuencias. Llamo la atención de ustedes que el proceso de paz de 2016 dividió las élites de este país, que tradicionalmente habían estado compactamente unidas en torno a la guerra, pero que a raíz de ese proceso de paz se dividieron. Un sector, si ustedes quieren hay que ponerle nombre, el uribismo, se declaró adverso, opositor, yo diría también enemigo del proceso de paz, y otro sector en el cual está, genéricamente podríamos llamarlo el santismo, movimientos democráticos, sociales, la izquierda colombiana, en la defensa del proceso de paz. Y esa división ha tenido consecuencias políticas muy importantes, como por ejemplo el hecho de que por primera vez en la historia de este país es posible que surja un gobierno, que no represente a esas élites tradicionales y que provenga de sectores que nunca han gobernado desde la presidencia de la República y el gobierno nacional de este país. Sobre eso pues obviamente hay un gran debate, y como este no es un acto político electoral, no voy a desarrollar ninguna clase de proselitismo en esa materia. A lo que voy es a que ese gran proceso de paz que ha tenido esos efectos, pues también ha estado limitado, porque vemos que años después, 4 o 5 años después de ese proceso, bueno, vamos para el 6º año después de la firma, resurge de nuevo esta violencia. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Una primera respuesta obvia es, bueno, no se ha cumplido el acuerdo. Lo que decía el acuerdo que debía ser el antídoto a esa violencia no se ha hecho. Una presencia social del Estado en los territorios colombianos, una reforma rural, etc. Pero también hay una explicación que yo quiero exponer rápidamente y que tiene que ver con el modelo de paz que se ha utilizado. Un modelo que yo creo, después del 2016, pues ha llegado ya a sus límites. Es necesario cambiar el modelo de búsqueda de la paz. Ese es mi planteamiento. Y es necesario cambiar, voy a ponerlo de esta manera, una paz fragmentaria por una paz total. ¿Qué significa eso? Voy a explicarlo en 3 o 4 rasgos importantes. La tradición ha sido explorar y desarrollar procesos con cada grupo armado, insurgente, incluso procesos de sometimiento a la justicia de organizaciones del narcotráfico por aparte. Se ha hecho un esfuerzo focalizado y parcial, y se han hecho muchos acuerdos. Se habla de 10 procesos de paz en las últimas décadas en Colombia. Somos uno de los países del mundo con el mayor número de procesos de paz y de acuerdos de paz. Entonces se ha intentado hacer la paz con cada grupo por separado. Y el problema de esa paz fragmentaria es que repite un ciclo que voy a describir rápidamente. Se hace el acuerdo de paz, se incumple el acuerdo de paz y surgen nuevas organizaciones disidentes de esos acuerdos que se han hecho. Por ejemplo, si ustedes ven que es el Clan del Golfo, si uno ve que es el Clan del Golfo representa
la quinta esencia de ese fenómeno, porque es la sumatoria de las disidencias que han quedado de otros procesos de paz. En el Clan del Golfo hay gente que fue del EPL, que después pasó a ser de los grupos paramilitares, que después perteneció a una organización del narcotráfico que lideraba uno de estos capos llamados Don Mario, y terminó siendo en lo que es hoy. El Clan del Golfo es una gran disidencia. Entonces, esos procesos fragmentarios repiten un ciclo que es un ciclo pernicioso, porque, repito, el Estado no se compromete a cumplir los acuerdos, a hacer presencia social en los territorios, a resolver las causas de los conflictos, que son sociales y económicas, y por lo tanto vuelve a repetirse la historia. Y se repite cada vez de manera ampliada. Ahora tenemos una violencia multiforme, que ya no es de uno o dos grupos, es de muchos grupos que están en los territorios disputándose. Entonces, la propuesta de paz total es, primero, el planteamiento de un esfuerzo totalizante, global, simultáneo, algunos dicen integral. ¿Eso qué significa? Significa que en el próximo gobierno intentaríamos hacer una serie de procesos de paz y de diálogos simultáneos y coordinados entre ellos, no cada proceso por aparte. Es decir, implementar el acuerdo de paz, lo que falta por implementar, primero. Segundo, un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional que llegue a un acuerdo. Tercero, la reincorporación de las disidencias que quedaron del proceso de paz entre FARC y gobierno. Y cuarto, en otro nivel, como algo distinto, porque no es el mismo tipo de problema, un proceso de sometimiento a la justicia mediante el diálogo del Clan del Golfo y de las oficinas del narcotráfico. Ese es un bloque de procesos que tendría que hacer un proyecto totalizante. Pero hay uno que es tan importante, uno más que es tan importante o más que los anteriores que he enunciado, y es lo que llamamos un diálogo nacional para un acuerdo de paz y reconciliación con todas las fuerzas políticas, gremiales, universitarias, académicas, sociales, en fin, un diálogo de toda la sociedad colombiana, de toda la sociedad civil colombiana, para llegar a un acuerdo de que vamos a impulsar todos juntos esos procesos de paz, incluyendo, por supuesto, claro está, a quienes son sus enemigos, es decir, a los sectores que llamamos aquí en Colombia el uribismo, o los uribismos que hay hoy en el país. Entonces se trataría de hacer un esfuerzo simultáneo que nos permita llegar a un resultado global, que, repito, a diferencia de los procesos anteriores, también entrelace cada esfuerzo particular. Es decir, el proceso, voy a ejemplificarlo, el proceso de paz con el ELN, debemos buscar cuáles son los vasos comunicantes con el acuerdo de paz que se ha hecho con FARC. Las disidencias de FARC deben entender que, cumpliendo el acuerdo de paz de FARC, se puede ya desmovilizar, porque no tiene razón mantenerse en la disidencia. En fin, buscar que esos procesos no sean aislados y además que estén coordinados con políticas de reforma nacional. Por ejemplo, una discusión con el Clan del Golfo tiene que ver con un cambio de política frente al narcotráfico en Colombia, que es una política absolutamente fracasada. Colombia tiene el récord mundial del fracaso en materia de la lucha contra el narcotráfico, de vidas humanas sacrificadas en una empresa que ha sido estéril, que lo único que le ha dejado a este país son muertos, más cultivos, más producción de droga y mucho más dinámica e intensidad del propio narcotráfico. Llevamos en eso
desde los 80 hasta acá, 50 años perdidos en esta lucha que es, repito, desastrosa, y podríamos también hablar sobre por qué lo es. Entonces ese es el primer punto, un proceso de paz global y simultáneo, que involucre todos los factores de la violencia y a la sociedad colombiana. El segundo punto es un proceso en el cual los protagonistas de este esfuerzo sean fundamentalmente dos: los territorios del país y las víctimas. Y en esto voy a decir lo siguiente: el acuerdo de 2016 creó una política, tal vez ustedes hayan estudiado el acuerdo, que se llama de paz territorial, pero está solamente consagrada que en los territorios de Colombia donde se da, los territorios rurales, donde se da el conflicto armado, el conflicto no se da mayoritariamente en las urbes, sino fundamentalmente en los territorios rurales, allí haya una implementación del acuerdo. Pero no se habla del resto de las etapas del acuerdo de paz, y eso implicaría que en cada territorio del país donde hay conflicto armado, campesinos, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones afrodescendientes, liderazgos territoriales, que son los que han sido asesinados en estos años, como ustedes podrán haber visto, sean protagonistas del acuerdo. Es decir, protagonicen acuerdos de cese al fuego, de discusión de los acuerdos de paz, de refrendación de los acuerdos de paz y de implementación de los mismos. Por eso creemos que debe haber una política en los territorios y desde los territorios donde están las víctimas mayoritarias. Colombia tiene actualmente registradas 9.200.000 personas víctimas. De esas 9 millones, se dice que de cada 10 personas víctimas, 6 son de origen rural, campesino. Bueno, es allí, en esos territorios donde están, no únicamente, pero sí prioritariamente las víctimas del conflicto armado. Y por lo tanto, esas víctimas deben tener un papel relevante en la construcción de los acuerdos de paz. Así que ahí planteo un segundo asunto. El tercer asunto que planteo es el de la conformación de una política realmente de Estado para la paz, no de un gobierno. Eso significa que el gobierno que se elija tiene que tomar lo mejor que haya dejado o hayan dejado los gobiernos anteriores para su propia política, construir sobre lo construido y dejarle al próximo gobierno también una base que sea retomada, no que cada gobierno tiene una política distinta. Y que todos los niveles del Estado, desde los consejos municipales hasta la presidencia, están conectados en un sistema nacional de paz. Por ejemplo, proponemos que además de, hay toda clase de propuestas sobre esto, se propone la creación de un ministerio de la paz. Bueno, yo no sé hasta dónde eso pueda ser una solución realmente, pero puede darle un rango distinto al asunto de la paz en el gobierno. Se propone que haya alto comisionado o alta comisionada de paz, pero también que haya comisionados de paz en 5 o 6 territorios del país. Menciono algunos: el Catatumbo, la zona pacífica, Cauca, donde hay los mayores índices de violencia, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y algunas partes, los Montes de María, de la costa caribe, en fin, donde la violencia es más intensa, que haya una persona que coordine la política de paz. Así que se propone una reingeniería de la institucionalidad de paz en el próximo gobierno. Y por último, para no abusar del uso de la palabra, menciono algo que atañe a los jóvenes. Vamos a proponer y a intentar sacar adelante el servicio social para la paz. Es decir, un servicio alternativo al servicio militar obligatorio que involucre a miles de jóvenes en la construcción de la paz territorialmente. De jóvenes que vayan, primero que se formen en las universidades
o en el SENA o en cualquier instancia que designemos, que se formen en determinadas tareas de construcción de paz. Y después que vayan a los territorios, que vayan y construyan con las comunidades los procesos de paz. Eso va a permitir que los jóvenes urbanos entiendan mejor el país y que desmilitaricemos un poco la sociedad colombiana. Colombia es un país en extremo militarista, tiene un aparato militar gigantesco. Y no solamente eso, el problema no es que el aparato sea grande y muy cuantioso, es el sector que más presupuesto tiene en el presupuesto general de la nación, el sector defensa, sino que también la mentalidad de los civiles que gobiernan es más militarista que la de los propios militares. En Colombia hay más civiles con mentalidad militar que militares con mentalidad militar. Y como no les cuesta a ellos, no es la vida de ellos la que corre riesgo, sino la de los militares, pues obviamente toman decisiones absolutamente irresponsables. Aquí muchas veces se ha cuestionado a los dirigentes políticos que no envían a sus hijos al servicio militar obligatorio, porque el servicio militar obligatorio está reservado para los jóvenes campesinos, la gente que vive en los barrios más humildes y pobres de las grandes ciudades, los que tienen origen rural, en fin. Bueno, es hora de que ese militarismo lo removamos y lo cambiemos, por lo que dice la Constitución, un Estado social de derecho, que es ante todo civil, no militar. Entonces, la idea del Servicio Social para la Paz hace parte de esa transformación del país en términos de convertirse en un Estado civilista y no en un Estado militarista. Bueno, ahí dejo algunas ideas que tienen que ver con este propósito y si quieren podemos hablar de otros temas también. Aquí tú sugeriste uno al comienzo, aunque yo les digo, yo soy en esto muy honesto. Este es un litigio, me refiero al caso Uribe, que se libra en los tribunales. Soy supremamente cuidadoso de no utilizar esa circunstancia en un escenario político, porque tiene un lugar donde se decide. Entonces puedo hacer algunos comentarios, pero muy puntuales, obviamente. No, se entiende perfectamente y aquí hay varios estudiantes de Derecho que seguramente también lo comprenden. Pero entonces antes de dar paso a las preguntas, ya me han enviado algunas preguntas desde Medellín, entonces para que se vayan pensando las preguntas que tienen para el senador, yo sí quería como profundizar en dos puntos que me parecen importantes alrededor de esa propuesta así de paz total que aquí nos ha explicado. Uno es algo que su merced señaló ahorita y es que habla de que los uribismos son enemigos de la construcción de paz en Colombia, ¿sí? Habría que entender por qué, ¿sí? ¿Por qué son enemigos? Porque en algunos casos, digamos, en medios de comunicación aparentemente tienen peros o no están de acuerdo con ciertos puntos o simplemente señalan que cualquiera que diga que la política de narcotráfico es una política fracasada es un aliado de los narcotraficantes, cuestiones así por el estilo. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor eso de que los uribismos son enemigos de construir paz en Colombia? Y el segundo punto es algo que yo le he escuchado a usted en otros escenarios y es que aparentemente el Estado colombiano tiene, si no es un Estado genocida, por lo menos tiene características genocidas, ¿sí? A mí me gustaría profundizar en esos dos puntos y a partir de ahí pues pasamos a las preguntas de Medellín y a las preguntas que tengan en el auditorio. ¿Te podía pedir un poquito de agua? Sí, señor. Muy bien, entonces procediendo a abordar estos dos asuntos. El primero es el que tiene que ver sobre por qué esa virulenta oposición al acuerdo y a los procesos de paz. Bueno, yo diría que hay múltiples causas. Una de ellas, que no es tanto culpa y responsabilidad del propio uribismo, sino parte de la política, de la cultura política nacional, es que en Colombia no existe un diálogo público.
o es muy precario. Es decir, que los problemas se resuelven por múltiples vías distintas al diálogo y al diálogo civilizado. Cuando hay diálogo o debate o polémica mejor, es terrible. Lo digo porque me toca verlo en el Congreso de la República. Entonces, necesitamos avanzar en la construcción de ese diálogo, de esa deliberación pública, generar unas reglas que todos respetemos para poder escucharnos de una manera tranquila, argumentada, de escuchar lo que piensa el otro, quién es el otro, no qué prejuicio tengo del otro, qué imagen preconcebida tengo del otro, y si hay algo razonable en lo que está diciendo, que no había yo considerado, o que he considerado, pero en lo que no tengo razón. Así que ahí hay un problema, efectivamente, que diría no es exclusiva responsabilidad de esos sectores. Lo que sí es responsabilidad de esos sectores es que utilicen métodos sucios para acabar con la paz. Yo propuse un proyecto de ley que ha tenido alguna controversia, y es que en Colombia se deberían tipificar los crímenes contra la paz. ¿Qué es un crimen contra la paz? Pues una acción ilegal que busca frustrar un acercamiento, unos diálogos o la implementación de unos acuerdos de paz. Y eso lo hemos visto. Asesinar a los líderes sociales es un crimen contra la paz. Utilizar los servicios de inteligencia del Estado para espiar a quienes están negociando en una mesa de paz es un crimen contra la paz. Bueno, podría anunciar muchos otros. O levantarse en armas después de que se ha firmado un acuerdo y dejar abandonar un proceso es un crimen contra la paz también. Entonces ahí hay un núcleo problemático. Pero en segundo lugar, y con eso no creo que les voy a revelar algo nuevo, el problema con el uribismo consiste en que su raíz social, sociológica, está muy imbricada con el modelo feudal que impera en muchos territorios del país y con la tenencia de la tierra. El uribismo tiene un origen, o parte de un origen, una parte, gracias, de su origen es terrateniente. Y por supuesto que es adverso, enemigo de una reforma rural. Esto no me lo estoy inventando, yo lo he discutido con muchos de sus líderes. Prefieren que se eternice ese modelo de acaparamiento de las tierras en Colombia, que es improductivo además, y que ha llevado al problema del narcotráfico, entre otros. Entonces ahí tenemos una discusión muy profunda sobre el modelo económico, social, en el campo colombiano. Esa es una discusión de fondo. ¿Es una discusión que no tiene forma de ser resuelta? Yo creo que sí. Como en todo diálogo y en toda contradicción, hay que ceder de ambos lados para llegar a un punto medio o intermedio. Y se podría llegar a un modelo en el que los ganaderos entiendan, para mencionar un sector, o también los grandes dueños de la tierra en departamentos como el Valle, los azucareros, que una reforma rural no implica que se queden sin tierra, sino que hay una parte de esas gigantescas extensiones rurales que puede ser trabajada y habitada por el campesinado o por los pueblos indígenas, que tienen derechos además. Entonces ahí hay un núcleo muy profundo de discusión. Y un otro se relaciona con la pregunta que hacías al final, el problema de la verdad de lo que ha ocurrido en Colombia. La verdad sobre los crímenes. Y resulta que esa verdad hoy es incompleta, está muy lejos de ser una verdad que refleje lo que ha pasado en el país, porque fundamentalmente ha repetido el esquema. Yo espero que el informe que vamos a conocer en pocos meses de la Comisión de la Verdad cambie esa percepción,
de que en Colombia lo que ha habido es una serie de grupos terroristas, narcotraficantes, que han agredido a un Estado que es democrático, legítimo, y que el Estado ha sido víctima, otra más de las víctimas del conflicto. Bueno, ahí tenemos una diferencia profunda. Nosotros creemos efectivamente que el Estado colombiano ha desarrollado prácticas genocidas, y explico el concepto de genocidio. Genocidio es un crimen que se diferencia de otros porque no está dirigido a acabar con individuos, sino está dirigido a acabar con grupos humanos. Actualmente se reconoce en el derecho internacional el genocidio por razones nacionales, étnicas y religiosas, pero nosotros somos partidarios de una definición mucho más amplia, que está en nuestro ordenamiento legal. Puede haber un genocidio político, por ejemplo, el intento por acabar un grupo político, o un grupo o una organización sindical, por ejemplo, es un hecho genocida, perfectamente puede serlo. Entonces, el Estado colombiano ha practicado el genocidio, y eso hay que reconocerlo, porque sin esa verdad no vamos a poder construir una democracia sólida, y no vamos a poder construir la reconciliación, y no vamos a poder impedir que se siga repitiendo la violencia. Entonces ahí tenemos una gran discusión con esos sectores, por la sencilla razón de que muchos de ellos sí están implicados directamente con la comisión de esos crímenes, y no quieren que esa verdad pues se conozca en el país. Ahora, ¿es posible resolver ese otro gran tema? Yo también creo que es posible. Pues para eso existe la justicia restaurativa, la posibilidad de buscar que no sea el castigo, la pena, lo que predomine en un proceso de verdad, que las víctimas, que siempre son generosas, acepten ciertos niveles de flexibilización de las penas, como está ocurriendo ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz. En fin. Vale, entonces vamos a proceder a las preguntas. No sé si aquí en el auditorio tenemos algunas. Su merced. Gracias, hombre. Juan, buenos días, ¿qué tal? Un gusto volverte a tener acá en la universidad. En este caso estudio que siempre ha sido tu casa. Pues sobre todo porque tus posturas siempre van a generar reflexión, debate. Tú has sido luchador por este país. Pues, bueno, eso es digno de admirar que todavía permanezcas. Ya hay muchos que no permanecen. A mí me parece que la historia política de Colombia y sobre todo la gobernabilidad del Estado colombiano han estado siempre en manos de liberales, conservadores, o recientemente por unas alternativas políticas democráticas, pero muy inclinadas, a mi modo de ver, hacia lo que llamaremos la derecha. Las Fuerzas Armadas han sido, digamos, como... Gracias. Bien. Las Fuerzas Armadas han estado al servicio de ese tipo de expresión política y de ese Estado colombiano. Tengo la inquietud y me gustaría saber cómo lo ves tú, porque en la posibilidad de que llegáramos a tener un gobierno de izquierda, ¿sí?, democrático obviamente, pues las Fuerzas Armadas, que siempre han estado históricamente persiguiendo, ¿no?, a la izquierda en Colombia, pues esta vez tendrían que estar al servicio de esta nueva posibilidad política. ¿Cómo sería ese manejo? ¿Cómo sería esa dinámica, siendo que pues no hemos tenido esa experiencia, y por el contrario podría ser una piedra en el zapato? ¿Cómo lo ves, Iván? No sé si alguien aquí en el auditorio tendrá alguna otra pregunta. Señorita. No sé si le puedes hacer llegar ahí el micrófono, por favor. Señorita. Bueno,
Pues es claro el apoyo que como tal tú le estás brindando a la campaña de Petro, a la izquierda. Ahí, ahí mejor, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, es claro el apoyo que tú le has brindado como tal a la campaña política de Petro, a la izquierda como tal. Aparte de educación y de poder tener una voz juvenil, ¿qué otra cosa más puede ofrecernos como tal la campaña y tú por parte del Congreso a los jóvenes? Y ya, bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta desde el auditorio, ahí al centro. Sí, eso ahí, por favor. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la forma de reparación con las víctimas del desplazamiento? O sea, si llega a haber un gobierno de izquierda, ¿cuál sería el método para ayudar a reparar a las víctimas? Yo voy aquí metiendo la pregunta que nos envían desde Medellín. ¿Podría hacerse en esa propuesta del acuerdo total el uso de las instituciones ya generadas para la verdad y la justicia? Entendiendo que por cada acuerdo termina un ente compilando la situación del conflicto, ¿esto no entraría en tensión con la justicia ordinaria? Esa es la pregunta que nos envían desde Medellín. Si no hay más preguntas del auditorio, pues daríamos paso ahí a las respuestas del senador. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Yo creo que un comentario previo, yo creo que sí está creciendo el número y la calidad de personas que se están oponiendo al sistema tradicional, que somos más. Obviamente en eso hay muchas matices y discusiones, pero yo creo que sí estamos en un momento en el cual vamos a asistir a una revolución política. Las revoluciones, y de una vez me adelanto a cualquier comentario sobre esto, no son necesariamente violentas. Hay revoluciones en las sociedades que son pacíficas, pero muy determinadas y radicales. Entonces yo creo que nuestra sociedad sí está llegando a un momento revolucionario, es decir, de un cambio profundo de estructuras, de mentalidad y de quienes ejercen el poder político. Obviamente esto depende de muchos factores, uno de ellos, que como lo decía un intelectual prestante que fue vicepresidente de Bolivia, García Lineros, en una conferencia reciente, decía que cualquier revolución política está antecedida de una revolución cultural. La pregunta que debemos hacernos es si en nuestra sociedad está ocurriendo una revolución cultural. Y yo creo que hasta cierto punto sí, la respuesta es positiva. Y mucho de ello se debe a lo que está ocurriendo en las aulas y en la academia. Por eso dicen que los profesores son unos adoctrinadores. Claro, me parece que la reacción de los sectores más conservadores frente, por ejemplo, a las y los docentes del país tiene mucho que ver con eso. En la Feria del Libro que acaba de pasar, precisamente uno de los exponentes de la derecha, extrema derecha yo diría, latinoamericana, un señor de apellido Laje, acaba de presentar un libro que se llama La batalla cultural, y en la cual denuncia, entre comillas, eso, que en países como Colombia se está produciendo un cambio de la hegemonía cultural. ¿Y eso en qué se ve? Bueno, pues múltiples cosas. Hablábamos ahora de un pacifismo que yo creo mal que bien se está instalando en la sociedad colombiana, de una actitud de los ciudadanos a impedir que sus derechos sean sistemáticamente pisoteados sin que haya una reacción. La gente está aprendiendo que la única manera que hay de que esto sea medianamente democrático y vivible es que aprenda a reaccionar
pacíficamente, claro, frente a la injusticia. Eso lo estamos viendo, y eso es profundamente saludable. O también, me parece que expresión de ese cambio es que esos cimientos tan dogmáticos y enmohecidos de nuestra vida social, de nuestro paradigma ético, están cediendo a visiones distintas, a respetar las libertades, los derechos de grupos que han sido históricamente excluidos. Es decir, ¿quién pensaría a estas alturas que hubiera una candidata que fue en su, digamos, en un momento de su vida una empleada del servicio en un hogar y que ha liderado una lucha de las mujeres en su territorio contra la gran minería y la minería ilegal, y que se llama Francia Márquez? Bueno, esos son signos de lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces me parece que efectivamente ese cambio es fundamental y que debemos impulsarlo y hacerlo consciente. Debemos hacer consciente esa revolución que está aconteciendo y profundizarla. No a perseguir a los docentes, no, todo lo contrario, estimularlos. Y por supuesto a los jóvenes que quieran investigar, entender, explicar nuestra sociedad de otra manera distinta a como se ha entendido y comprendido hasta ahora. Y por supuesto en un gobierno nuestro, si es que llegamos a esa posibilidad, tiene que haber y tenemos que encarnar ese cambio. Y parte de ese cambio es entablar una relación distinta. Ya lo dije con relación al uribismo, ahora lo voy a decir con relación a las fuerzas militares y de policía, una relación diferente, que ya se ha comenzado a explicitar, porque no todos los miembros de esa institución tienen el mismo nivel de responsabilidad sobre lo que ocurre. Yo se los digo como miembro de la Comisión Segunda del Senado, que por la Constitución tiene como tarea hacer control político y legislar sobre las fuerzas militares y de policía en Colombia. Y lo que he evidenciado en estos años de mi ejercicio como congresista es que los miembros rasos, el nivel ejecutivo, los patrulleros, las mujeres, los afrodescendientes que hacen parte de las fuerzas militares y de policía viven en una situación de absoluta discriminación y de violencia interna. La oficialidad tiene unos privilegios enormes. Ser oficial, lo voy a decir claramente, para ser oficial del ejército, es decir, para poder llegar al grado de coronel y ascender a general, brigadier general, bueno, en fin, no lo puede hacer cualquier miembro de la institución, no es que tú entras siendo soldado y terminas siendo general, no. Esos, digamos, rangos están reservados a jóvenes o a integrantes de la fuerza pública que se han graduado en las escuelas militares, a las que no tiene acceso, digamos, la gran mayoría de los miembros de la institución. Y eso ya significa un nivel de discriminación enorme, porque la oficialidad tiene unas condiciones de vida que son infinitamente superiores a las del resto de la institución. Tienen mejores condiciones salariales, laborales, prestacionales, vacacionales, tienen posibilidad de acceder a vivienda, en fin. Digamos que el ejército y la policía y la armada en Colombia reproducen el mismo modelo, exactamente el mismo modelo de injusticia e inequidad que impera en el resto de la sociedad. Entonces, nuestro discurso, y ahora me refiero a mí, por ejemplo, ha sido un discurso a veces tendiente a la generalización, a asumir que el policía del SMAT es lo mismo que el general de la policía. Bueno, no, ahí son niveles claramente distintos, a pesar de que cada uno puede tener responsabilidad, sin duda. Pero nosotros tenemos que
discutir muy seriamente, porque no se trata de acabar las fuerzas militares y de policía, eso no se va a hacer. Vemos que hay un decreto del nuevo gobierno acabando, disolviendo las instituciones militares, eso no va a ocurrir. Tenemos que aprender a convivir y a dialogar con esas instituciones y a mejorar la calidad de vida de los miembros que están en esas instituciones. Porque de ahí proviene buena parte de la violencia que ejercen. Los suicidios que haya en la institución, los actos de corrupción que son enormes, provienen de esa estructura piramidal que hay en las fuerzas militares y de policía. Así que vamos a intentar un diálogo distinto y vamos a tener que gobernar, si es el caso, con personas que tengan la posibilidad de ser creíbles ante las instituciones militares. Yo no me imagino al ministro o ministra de Defensa de un nuevo gobierno proveniente de sectores que hemos enfrentado con toda la fuerza a los miembros del Ejército y la Policía. Tendremos seguramente a un ministro o ministra de Defensa más cercano al establecimiento político. Es muy probable que sea así, pero obviamente comprometido con un programa, que es el que nosotros hemos dado a conocer. En segundo lugar, con relación a los jóvenes. Bueno, todo este discurso que yo hago diciendo que hay un cambio cultural, que en ese cambio cultural la juventud tiene un lugar preponderante, pues si no tiene un correlato en nuestra política, obviamente es demagógico y es pura palabrería. Nosotros hemos diseñado ya algunas ideas. Mencioné la del la del Servicio Social para la Paz, pero ahora menciono el Sistema Nacional del Cuidado. Nosotros queremos desde el Estado generar fuentes de empleo para la juventud. No 1 ni 2 empleos, queremos generar 1 millón, los más ambiciosos dicen 2 millones de empleos, pero por supuesto eso tenemos que verlo porque no basta tener buenas ideas. Cuando uno ya pasa de ser de la oposición al gobierno tiene que no solamente pedir y exigir y pensar cómo sería de maravilloso, sino cumplir, ejecutar, mostrar el cómo de las cosas. Pero la idea es crear un sistema nacional en el cual estén mujeres y jóvenes prioritariamente, dedicados al cuidado de las poblaciones más vulnerables, a personas enfermas que no tienen acceso al sistema de salud, a personas de la tercera edad, a discapacitados, a personas que viven en una situación de pobreza muy grande. Entonces, que hay la necesidad de buscar que ese sistema pueda contribuir a resolver sus problemas, sus necesidades. Y de ese sistema queremos que haga parte el Servicio Social para la Paz. No son 2 ideas distintas. Pero ahí también habrá mujeres, muchas mujeres. Queremos, por supuesto, generar una política educativa radicalmente diferente. Vamos a, y eso Petro lo ha dicho insistentemente desde el 2018 con cifras en la mano, impulsar decididamente la educación pública y dar oportunidades para el desarrollo y el acceso a las universidades privadas de muchos jóvenes. Queremos, ojalá, alcanzar el cubrimiento total de la educación en todos sus niveles a los jóvenes. Porque cualquier proceso que busque aumentar la participación tanto de las mujeres como de los jóvenes requiere darse como primera condición con una mejoría sustancial del proceso de formación y conocimiento. Nosotros queremos una sociedad del conocimiento, una sociedad en la cual el conocimiento sea fundamental y el conocimiento científico, no únicamente, por supuesto, las artes, las humanidades, por supuesto, pero queremos una sociedad en la cual haya un cultivo
del intelecto, del conocimiento, mucho mayor del que tenemos hoy. Acabar con el analfabetismo, acabar con el analfabetismo digital, que es también hoy un problema, e impulsar realmente excelencia en nuestra sociedad. Porque el intelecto, el pensamiento, el conocimiento es la primera, no voy a utilizar la palabra arma, sino herramienta para que alguien pueda abrirse paso en una sociedad como la nuestra. Y en general en cualquier sociedad. Entonces vamos a impulsar el conocimiento. Y por supuesto, queremos impulsar, y aquí me refiero a la pregunta de la reparación de los desplazados y de las víctimas, la participación política. La participación política es la mejor forma de reparar a las víctimas y de reparar también a los jóvenes y a las mujeres. ¿Por qué? Porque la política ha estado reservada antidemocráticamente en nuestra sociedad a los políticos. Entonces pareciera ser que la cosa pública, las decisiones de los grandes problemas de la sociedad están en el Congreso, en el gobierno y no en los movimientos ciudadanos y sociales. Entonces nosotros requerimos generar formas de participación de las víctimas. Ya hemos comenzado con esas 16 circunscripciones que, hay que decirlo, no salió muy bien el experimento, pero podemos mejorar, de darle mucha más participación a las víctimas. Obviamente, indemnizar, satisfacer sus necesidades en materia de reparación en salud psicológica, en retorno, en restitución de tierras, pero fundamentalmente en la participación política. Porque la participación política es el núcleo del poder en la sociedad. Quien no está involucrado en los procesos decisorios está excluido de la sociedad y del futuro de la sociedad. Entonces nosotros queremos más mujeres, lo hemos demostrado con nuestra bancada que es paritaria, más jóvenes, más víctimas en las instancias de decisión política, pero también fortaleciendo los movimientos sociales. Y aquí me refiero a otro asunto, y es que para nosotros es tan importante o incluso más importante la conformación de los movimientos sociales en esta etapa que del propio gobierno. Es decir, de nada sirve tener ministerios, la presidencia, la vicepresidencia, si no se está dando simultáneamente en la sociedad un proceso, y ahora voy a utilizar esa palabra que aún no está reconocida en el diccionario de la lengua, de empoderamiento de los sectores sociales y los movimientos populares y ciudadanos. Si no hay ese proceso, no estamos haciendo nada, o estamos haciendo muy poco. Si después de un gobierno alternativo en Colombia, los movimientos sociales siguen teniendo una situación de exclusión, de tener que protestar para que sean escuchados, de que no basta con que sean escuchados, que sus planteamientos se conviertan en políticas y en hechos, si eso no ha avanzado, no hemos logrado democratizar suficientemente la sociedad colombiana. Y ahí principalmente son los jóvenes, por supuesto, las y los jóvenes, quienes tienen que lograr tomar las riendas de muchos procesos en Colombia. Vale, antes de cerrar el espacio, pues yo quiero aprovechar que lo tengo acá porque ayer yo estaba en un live con el senador Wilson Arias y estábamos hablando precisamente de los grandes grupos económicos, de Sarmiento Angulo, del Grupo Empresarial Antioqueño, así en una respuesta acá de 5 minuticos. ¿Cómo articulamos dentro de esa propuesta de paz total a estos grandes grupos económicos? Sobre todo porque en muchos casos se han beneficiado también de toda la guerra que hemos vivido en Colombia. Pues cuando hablamos de un acuerdo nacional de paz y reconciliación, es con ellos, claro, con los grandes empresarios, con los terratenientes, con quienes han ejercido el poder, con los militares, porque efectivamente nosotros no vamos a
contrariamente a lo que se ha querido meterle a la gente en la cabeza, que nuestra propuesta es contra los empresarios, que vamos a llegar a expropiar las grandes empresas. No, contrariamente a eso, lo que decimos claramente es que sí debe haber una democratización de los ingresos y las retribuciones al Estado, es decir, una política tributaria, como dice la Constitución, porque eso no nos lo estamos inventando, progresiva. Quien tiene mayores ingresos tiene que también tributar de una manera proporcional al Estado. Entonces sí va a haber un aumento de impuestos para quienes detentan las mayores fortunas y capitales en Colombia. Eso no va a ser fácil, pero es parte de nuestro diálogo. Ahora, que les vamos a quitar sus empresas y que vamos a entregárselas a otros, eso no es cierto, eso es, digamos, un miedo inducido. Pero también, obviamente, vamos a explorar formas en que quienes participen en la construcción de la paz, pues también tengan maneras de hacer mejor su vida empresarial. Es decir, si hay empresarios que se quieren comprometer en impulsar el desarrollo territorial del país y en construir escuelas, carreteras, hospitales, en financiar proyectos productivos de los campesinos, de los pueblos indígenas, obviamente podemos examinar también políticas tributarias que puedan hacer que se compense esa participación, por decir una idea simplemente. Muchísimas gracias por participar en esta nueva aula de las ideas, por quedarse hasta el final. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo desde Medellín y desde la plataforma de PoliTV. Muchísimas gracias al senador por su tiempo, por sus explicaciones, por responder a las preguntas y espero podernos ver prontamente. El jueves precisamente tenemos una nueva aula de las ideas a las 3 de la tarde, que seguramente va a ser en la sede de la séptima. Hasta luego, gracias.